Desaplicar. Bien. Entonces se ve todo impecable, ok. Sí, la grabación está lista. Iniciando modo grabación. Y ya. Bien. Entonces, habíamos quedado en esta parte que, por ejemplo, hoy día vamos a ver un caso 1 y 2, caso 3. Un caso 3 bastante especial. Por ejemplo, vamos a considerar una ecuación diferencial de esta forma. A y segunda más, aquí me quedo un poquito chueco acá, más B puriprima más CI igual, ahora lo que va a estar igualado acá, antes era un polinomio, ¿sí? Ahora va a estar igualado, por ejemplo, a un polinomio de grado n con una exponencial elevada a un alfa x. ¿Ya? ¿Se acuerdan antes que solamente había un polinomio? Ahora va a haber un polinomio de grado n con la variable x, obviamente, por una exponencial de alfa x. ¿Qué es lo que hacía uno primero? ¿No es cierto? Uno veía la ecuación característica a segunda, perdón, la homogénea, mejor dicho, más B aquí, lo mejor, más ordenadito. ¿Se ve bien, chiquillo, ahí, no es cierto? ¿Se ve claro? Sí, profe, Más, sí se ve. ¿sí? Ok, gracias. Va a ser igual, ¿cierto? Entonces yo veo la homogénea. De aquí la homogénea, ¿se acuerdan lo que yo veía después? ¿Qué es lo que vendría acá abajo? La ecuación característica. Muy bien. A por... ¿qué letra ocupaba? ¿Lando acá? Cualquiera, ¿o no? Pero para como están los puntos, yo le puse K, ¿no es cierto? Acá al cuadrado. K cuadrado más BK más C igual a 0. ¿Sí? ¿Está claro este chiquillo? ¿Se entiende? ¿Dudas con eso? Y aquí el cuadro que es más bonito. Eso. Profe, Mejor me quedo consulta. feo. Pregúntame. ¿Por qué quedó en la expresión al final? eh, Se le agregó la E, ¿no es cierto? Claro, exactamente. ¿Y por qué queda el de... ¿Es un dx? ¿El que está arriba? No, alfa X. Ah, Aquí alfa X. lo cambiamos al tiro. Ah, Lo tenemos más bonito. Ahí está. ¿Sí? ¿pero qué significa eso? Un polinomio de grado Ujú. n multiplicado por una exponencial de alfa x. Si la parte Ah, no homogénea tuviera esa forma ahora. Antes ya, era solamente un polinomio de grado n, ahora tiene esa forma. ¿Sí? ya, ya. Entonces yo para resolver de acá primero, resuelvo la homogénea, que era esta, luego me voy a su ecuación característica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí, chiquillos? Entonces, ahora, al igual que antes, yo aquí me pregunto si este número alfa, por ejemplo, si alfa, perdón, acá, no es raíz, si alfa no es raíz, no es raíz de esto de acá, la ecuación característica. Si el alfa no es raíz de la ecuación característica que está acá, ¿sí? Si no fuera raíz, entonces la particular, la I sub P, voy a escribir aquí con amarillito, la I sub P va a ser también un polinomio de grado n, que no necesariamente el mismo, multiplicado por e elevado a alfa x.
¿Sí? Es decir, si el alfa no fuese raíz de la ecuación característica, entonces mi particular va a ser también un polinomio de grado n, que no tiene por qué ser el mismo de acá, multiplicado por alfa xd, por alfa x. ¿Qué es lo que vendría ahora? ¿Se acuerdan qué es lo que venía ahora o no, chiquillos? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Encontrar las derivadas? Un ejemplo, Ah, ¿sí o no? Vamos de aquí. Y segunda, menos 5 y prima. Profe, y aquí en este caso ocurre lo mismo que sea, por ejemplo, para una ecuación de tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Muy bien, exactamente. Ay, Exactamente. Quería llegar a ese punto, pero se me adelantó, pero es muy buena lo que dice. Exactamente. Más I igual a e elevado a 5x. ¿Sí? Entonces, y segunda, menos 5 y prima más 6i igual a 5x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá primero? ¿Qué es lo que vendría? ¿Qué primero viene ahora? Hay que resolver cuál. Acá. Si tengo este la ejemplo, dice ecuación mm, eh, homogénea. homogénea, eso es, muy bien. 5 y prima más 6i igual a 0. Aquí me queda un poquito choco acá. Acá. 6i igual a 0. La homogénea. ¿Sí? Ahí está. Luego, de esta parte de acá, ¿cuál es la ecuación característica, chiquillos? Aquí, de la homogénea, ¿cuál es la ecuación? AK cuadrado más BK más C K, igual 0. K cuadrado, después, Ah, ¿verdad? menos 5K cuadrado. O sea, 5K, K, perdón. y después, C. O sea, 6. más 6, ¿no es cierto? Igual a 0, ¿no es cierto? Y acá las raíces son K1 que vale 2. Me quedó un poquito choco acá. K1 que vale 2. Aquí, borra acá. Y me quedó aquí mejor. Eso. K1 que vale 2. Y el K3, no, perdí el K2 que vale 3. ¿Sí? Esas son las raíces, ¿no? 2 y 3 de esa ecuación que está ahí. ¿Sí o no, chiquillos? Sí, profe. Sí, porque ¿Sí es o donde no? se sacan los paréntesis, ¿no es cierto? Del trinomio, quedan en un binomio, o sea, una multiplicación de binomio. Exactamente. Eso es, chiquillos. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no? Que esas son las raíces. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? El K cuadrado menos 5K más 6, sus raíces son 2 y 3. Es lo que vimos en clase. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la I1 es e elevado a la 2x asociado al K y la I2 es e elevado a 3x. ¿Sí? Entonces, la solución de la homogénea, la I de H, era C1 por e elevado a 2x, una constante real, más C2 de e elevado a 3x. ¿Sí o no, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora bien, con eso que tengo en mente, aquí fíjense, el alfa aquí vale 5, ¿no? En nuestro caso. ¿Sí o no? Aquí.
que el polinomio es una constante, ¿no es cierto? De grado, el polinomio es el 1, que es una constante, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, chiquillos? ¿Puede repetir, profe, lo último que dijo? El polinomio que acompaña a la parte no homogénea de mi ecuación diferencial es el número 1, ¿no? Sí. ¿Sí? Y los polinomios, los números que son polinomios constantes de grado 0, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense bien. Entonces, la IP son polinomios de grado 0. ¿Y cómo son todos los polinomios de grado 0? Constantes. Entonces yo le voy a poner una constante A grande, ¿no? ¿Sí? Puedo hacer cualquier letra, porque son polinomios constantes. Y aquí, como el alfa igual 5 no es raíz, entonces me queda e elevado a 5x. ¿Estamos de acuerdo con eso, chiquillos? ¿Se entiende? Entonces, esta es mi particular. La IP igual a por e elevado a 5x. Porque el alfa igual a 5 no es raíz de esto que está acá. ¿Están de acuerdo con eso, chiquillos? ¿Se entiende? ¿O hay dudas? No sé si se entiende, profe, pero una consulta lo puede cambiar como, o ponerle un colorcito, como para saber cuál viene de cuál. Ah, ok, sí, perfecto. Sí, sí. Le ponemos acá. Vamos a ponerle un rojazo. IP igual a por elevado a 5x. ¿Sí? ¿Ese? Sí, profe, ahí sí. ¿Está bien? Entonces aquí ahora voy a sacar aquí un pantallazo, lo voy a juntar en el chat. Print. Ahora aquí te voy a juntar el pantallazo del cálculo acá. Ahí está. Entonces, acá vamos ahora ahí está. Profe, y esa A del final es porque es ¿Sí? puede ser cualquier Es una, número, una consta- constante, ¿no es cierto? es una constante, exacto. Los Ah, ya. polinomios de grado cero son constantes, son letras nomás. O sea, claro, son expresiones constantes. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Por acá. Entonces, la IPS está bien. La derivada, esta es 5a por elevado a 5x, ¿no? Y la segunda derivada, de lo que está con rojito, es 25a por elevado 25a, que no, 25a por elevado a 5x. ¿Estamos de acuerdo? Chiquillos, Es- ahí está la IP y su derivada, segunda derivada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro, Sí, profe. chiquillos? Entonces ahora si yo esto que está acá lo reemplazo aquí, acá, esa parte de ahí, ¿qué me queda? 25a elevado a la 5x, ¿sí o no? Menos 5 por 5a por elevado a la 5x, ¿sí o no? Más 6i, más 6a, igual a elevado a 5x. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Está claro esto ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora, fíjense bien, ¿esto se cancela o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso?
pero aquí me faltó agregar, chiquillo, aquí el 6a, el 6, ¿qué sería? 6a por elevado a 5x igual a elevado a 5x. Ahí sí. ¿Sí o no? Ahí sí. Nos falta agregar la exponencial, chiquillo, al reemplazar. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo reemplazo, se cancelan esos dos de ahí. ¿Está claro, chiquillos? ¿Se ven o no? Eso que está acá lo reemplazo acá. Ahí. Sí, es lo mismo que se hace en los otros casos, ¿no es cierto? Caso, exactamente. Y entonces, fíjense bien, aquí aquí me queda solamente 6a por elevado a 5x igual a e elevado a la 5x. ¿Sí? Voy a dividir, vamos a dividir todo eso por qué cosa? Por elevado a la 5x. ¿Sí? ¿Y qué me queda? 6a igual a 1, ¿no? Lo que implica que el a vale un sexto. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos, con eso? Sí, ¿Entiendes ahí? sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la solución general, la I de G? Porque esta es la I de P, ¿o no? Aquí está, perdón. La I de P es e elevado a la 5x dividido por 6. ¿Sí o no, chiquillos? Profe, Entonces, y consulta, ¿es normal que al despejar solamente nos dé sí, el resultado de una A? Porque, por exactamente. ejemplo, en los otros casos hay Claro, es un un valor sistema, para A sí. y un valor para Claro, B. exactamente. Cuando tengo la exponencial solamente con una constante, por ejemplo, si aquí hubiese sido un x cuadrado más 1, ahí sí tengo más letras. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces aquí, por lo tanto, la I de H, la solución general, ¿qué sería? La homogénea, acá está, la I de H, más qué cosa, lo que está con rojito. Más la La IDP, ¿no? partícula, la I de P. ¿Sí? ¿Está claro, chiquillos? ¿Se entiende? Mira qué más bonito. Ahí sí. ¿Sí? La suma de eso que está ahí, lo que está con amarillo, más lo que está con rojito. Esa sería la solución general. ¿Está claro, chiquillos, eso o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí les junté el otro pantallazo. ¿Sí? Ahí se lo conté el pantallazo, chiquillos, para que lo tengan ahí. No hay problema. ¿Paso a la siguiente hojita? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, dale nomás. ¿Sí? Entonces, aquí, hojita. El otro caso, ¿cuál sería el otro caso, chiquillos? Caso 4. ¿Cuál sería? ¿Cuál se imaginan? Antes que el caso 3, ¿qué es lo que era? ¿Que el alfa qué es lo que era? O mejor dicho, ¿qué es lo que no era el alfa? El alfa no era raíz de... De la ecuación característica, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo tenía esto, a k cuadrado más bk más c igual a cero. Era mi ecuación característica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora el alfa es raíz. ¿Sí o no? Alfa es raíz. Entonces, la IP, ¿qué va a hacer ahora? Lo mismo un polinomio de grado n por e elevado a la alfa x, pero multiplicado con un x. ¿Sí? Al igual que antes. O sea, si el alfa fuera raíz,
lo multiplico con un X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chiquillos? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir eso? Si la alfa es raíz, escribo Ujú. lo mismo que antes, pero multiplicado con un X. Ah, ya, se le agrega la X adelante, ¿no? Exactamente. Ya. Es la única diferencia. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Chiquillos? Sí, Un profe. ejemplo, un ejemplo que sería, chiquitito, y segunda, menos 5y' más 6i igual a e elevado a la 3x. ¿Sí? Lo mismo que anteriormente. La i de h, ¿cuánto vale la i de h? Era C1 por e elevado a la 3x, ¿no es cierto? O 2x. Pero da lo mismo si le pongo 2 o 3, porque es la misma solución. 2x más C2 por e elevado a 3x. ¿Sí o no? Esa era la i de h. La homogénea. ¿Sí? Y la ecuación característica era esta, ¿no? K cuadrado menos 5k más 6 más 6 igual a 0. 5, ¿sí o no, chiquillos? El K valía 2 y 3. ¿Sí o no, chiquillos? Sí, profe. Y ahora mi alfa vale 3. Entonces, mi particular, la I de P, que aquí va elevado a la 3x, lo que acompaña aquí, que es lo que es un polinomio de grado 0, una constante, ¿no? Una A, y multiplicado por un X. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Sí o no? Y P, o sea, X por A por elevado a 3x. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Está ahí o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro? Chiquillos, ¿está claro está ahí o no? ¿Eso? ¿Dudas con eso? ¿Consultas? Profe, consulta el valor de alfa. ¿De Ujú. dónde salió ahí? No, el alfa viene de acá, de lo que está en la parte no homogénea. De aquí, de lo que estoy marcando con asterisco aquí. Ah, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Ya. ¿Sí? ¿Está claro está ahí? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Oh, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Derivar una vez, derivar dos veces, ¿no es cierto? Y reemplazarlo acá en la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Igualarlo a eso, dividir por e elevado a 3x y encontrar el a. Profe, ¿Está una claro? consulta. Diga. Y en el caso de que la ecuación, por ejemplo, se nos presente esto, pero con una ecuación de tercer grado, Ujú. y Ya. al derivar por tercera vez, Ujú. nos da cero. Ya no hay problema. Ah, se reemplaza nomás como cero. Sí, lo reemplacé como sea. Ah, ya. Sí, pero eso, pero claro, el caso sería muy especial, pero la idea, digamos, que yo encuentre bien esta particular, esta IDP. Sí, en Ah, ese ya. caso, en este caso la IDP no va a ser cero, ni su derivada ni su segunda derivada, porque va a estar siempre acompañado de la exponencial. Eso es para el caso 1 y 2, por ejemplo, con los polinomios. Ahí sí, ahí puede pasar eso, pero acá no, porque siempre está con la exponencial acá al lado. Entonces, eso que está acá, yo lo derivo una vez, lo derivo dos veces y lo reemplazo acá en la ecuación, y le igualo a e elevado a x. Una vez que tengo yo eso ahí, ¿qué es lo que hago? Divido por el exponencial de 3x y asocio todo lo que tenga a, lo igualo a la otra parte y encuentro el a. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? ¿O hay dudas con eso? Chiquillos, Claro, en el IDP lo único que cambió es que se le agregó la X por delante, ¿no? exactamente. Pero ¿se entiende esta parte, los chiquillos? ¿Está claro? ¿Y cómo Sí. resolverla? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Que hay que reemplazar, editorial una vez, luego dos veces, reemplazo la ecuación, lo igualo a e elevado a 3x. Luego divido la ecuación por e elevado a 3x y asocio y despejo la y encuentro cuánto vale. ¿Está claro eso o no? ¿Se entiende hasta ahí?
chiquillos? Sí, ¿Sí? profe, sí se entiende. ¿Está claro, chiquillos? ¿Se entiende? Alejandro, Valentina, Nicolás Martín, ¿está claro, no? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, esta parte de acá, encuentren cómo sería la IG, ¿sí? Eso se lo dejo como ejercicio personal para que me pregunten. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que tienen lo homogéneo, encuentren lo particular y me la muestran el día martes en clase. ¿Cómo les quedó? ¿Sí? ¿Entiende, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces esto de parte de acá, voy a poner aquí más bonito. Aquí más ejercicio. Voy a ponerle aquí más bonito. Ejercicio. Eso. Entonces aquí, compartir pantalla. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Sí? Y ahora el caso que más me interesa más a mí, porque eso se ocupa mucho en masa resorte, y yo diría que más vamos a ocupar en realidad, es el caso 5. ¿Se fijaron que es como el mismo estilo, chiquillos? Cuando se repite es raíz, no es raíz, ¿se fijaron o no? ¿Sí? ¿Se vieron eso, no? ¿Se ve, chiquillos? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Muy bien. Entonces, ¿qué me define? Ahora yo tengo esto. Imagínense, tengo y segunda. A por y segunda. Más B por y prima. Más CI igual. Ahora, fíjense, ¿no? Aquí voy a una constante por coseno de dx más, que le puse A, tiene que ser otra letra acá. Vamos a ocupar aquí ya. Voy a ocupar esta pequeña. A por coseno de bx más c de sen de bx. ¿Ya? Entonces tengo esa parte y acá esa parte de ahí. ¿Se fijaron o no? ¿Lo ven, chiquillos? Sí, profe. Ahora fíjense bien. Uno, como siempre, se va a la ecuación característica. A. A. Pasa, chiquillo, que el lápiz me queda así medio choco porque la tableta es nueva. Entonces tengo que acostumbrarme a usar de nuevo la tablet comparada con la antigua que tenía antes. A k cuadrado más bk más c igual a 0. ¿Estamos de acuerdo que esa es la ecuación característica, chiquillos? Asociada a la homogénea cuando está igual a 0. Chiquillos, ¿sí Sí, o no? profe. ¿Cómo, profe? Sí. Que esa es la ecuación característica, ¿no es cierto? Ah, sí. Sí, sí. Sí, ahora fíjense bien. Ahora, yo me fijo en el A y el B, el coseno y o sea, me fijo en el coseno y seno, me fijo en lo que acompaña el X acá. Tiene que ser el mismo, chicos, que sea el mismo. Entonces, yo me formo el complejo ahora más menos IB. ¿Sí? Ese complejo, con depósito negativo. O sea, esos dos complejos. Y si este no es raíz, ah, ¿cómo sería la particular? ¿Qué se imaginan? ¿Qué le dice su instinto? Con todo lo que hemos visto ya, no es raíz. ¿Qué se imaginan? Vamos, chiquillos. ¿Qué podría ser? ¿Cómo, Entonces, profe? ¿Cómo? No le entendí. ¿cómo sería mi P? ¿Qué forma tendría la particular? Sería
¿qué cosa? Una constante A1, chiquitita, por el coseno de b de x, más otra constante C1 por sen de b de x. Es lo mismo que el polinomio, ¿no se acuerdan? Casi, la misma idea. No tiene por qué ser el A, los A pequeños iguales. ¿Sí? Aquí C1. ¿Sí o no? B de x. Entonces, si más o menos no fuese raíz de la ecuación característica, entonces la particular va a ser algo muy similar a la parte no homogénea. Prácticamente eso estoy diciendo. Ese A que está acá y ese A1 no tiene por qué ser el mismo. Que coinciden algunas veces, eso es mucha fortuna, pero no siempre es así. ¿Ya? Lo mismo pasa con este 6 y 1. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos, con eso? ¿Se entiende? ¿Sí Sí, o no? profe. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora qué vendría? ¿Qué vendría ahora? El ejemplo. Un ejemplo, muy bien. Un ejemplo. Y segunda, más 9i igual a coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la homogénea? Profe, consulta. En la Diga. IP sale A coseno de BX más C1. Sí, así es. Ah, Por ya, esto de pero acá. eso es. Por este de aquí. Ese C da origen a C1. Y ese A es A1. Ah, ya. Más 9i igual a 0. Esa es la homogénea, ¿no es cierto? Chiquillos. Y ahora, ¿cuál viene? ¿Cómo sería su ecuación característica? ¿Cómo sería esa ecuación característica, chiquillos? K cuadrado. eh, ¿Sí? Más 9K. No. Mm, mm. K cuadrado más 9 igual a 0. Ah, verdad. Muy bien. Eso. Excelente. Entonces, el K es el complejo o los complejos más menos 3i, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Y lo que acompaña acá el coseno, escribirlo con amarillito acá, el número 1, ¿no? ¿Sí o no? Chiquillos, el número 1. ¿Sí o no? Entonces, Sí. más menos i. Claramente no es raíz, porque aquí tengo más menos i y aquí tengo más menos 3i. Entonces, mi candidata IP, ¿qué forma tiene? Una constante a, ¿no es cierto? Por coseno de x. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquí, fíjense, chiquillos, cuando yo tenga solamente coseno, automáticamente usted piensa en coseno más 0 por seno de x. Es lo mismo, ¿no? Coseno de x es lo mismo que coseno de x más 0 por sen de x. ¿Sí o no? Profe, entonces se tiene que producir que las raíces sea la misma, solamente que con un signo Ok, positivo y uno negativo. que sean distintas. O sea, no, pero me Acá. refiero en el valor Ah, absoluto. Debe ser el claro, mismo. claro, que sean más menos. Ah, ya, ya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, ¿estáis, chiquillos? ¿Se entiende o no? Profe, ¿y por qué tiene que sumarle más 0 por seno de x? Si Para eso es que, igual a 0. para que yo pueda escribirla como la particular, como está el enunciado de acá. Fijaos que tengo a coseno de x más c seno de x, ¿sí o no? Entonces, para que quede reescrita en esa misma forma, y así yo después coloque tranquilamente. Ahora, es como una ayuda, pero no necesariamente. Usted coloca b por sen de x, ¿sí? Usted automáticamente, cuando tenga acá igualado un coseno a un seno, tiene que la particular colocar en términos todo de seno y coseno.
Pues eso quiere decir que la otra expresión que está acá no está, es invisible. Como lo que está encerrado aquí, lo estoy marcando. ¿Sí? ¿Está claro eso, chiquillos? ¿Se entiende? Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, esto que está acá, y el más menos que está aquí no es raíz, ¿sí? Más menos 1 no es raíz de eso, pues son distintas. Entonces, como mi particular es coseno de x, mi candidata particular, cuando yo me voy al caso 5, la forma que tiene, tengo que agregar el coseno y el seno, de acuerdo al numerito que está acá, este 1 que está aquí, al b, eso que está dentro del x, y la constante es a y b que está acá. ¿Se entiende eso, chiquillos, o lo explico de nuevo? ¿Puedo explicar, profe, lo último, lo de la parte amarilla? Cuando esto que está aquí, el coseno, ¿no es cierto? Eso es lo que acompaña al x, el 1. Entonces yo me formo los complejos más menos 1i. Si aquí fuera 5, aquí sería más menos 5i, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si esos números son diferentes, entonces la particular va a ser una expresión de la forma coseno de la parte que está ahí aquí con el amarillito y con un seno de la parte que está con el amarillito de acá, ese que está puesto acá, más una constante a y b. ¿Sí? Es decir, la particular me queda en términos de coseno y seno, y lo que me preocupa de acá es esto de acá. Esto es lo que acompaña el X acá, eso de aquí. En este caso el 1. ¿Sí? O sea que si hubiera, por ejemplo, un 5, hay que poner a coseno de 5x más b de seno 5x. Eso es. Ah, ya. ¿Sí? ¿Está claro, no es cierto? ¿Sí? Entonces, la derivada de esto, ¿qué sería? Menos a por sen de x, ¿sí o no? Y acá, más b por coseno de x. ¿Estamos de acuerdo con eso, chiquillos? Sí. ¿Sí o no? Y la segunda derivada, ¿qué sería? Menos a por coseno de x, ¿sí o no? Y menos b por sen de x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, entonces aquí compartir pantalla acá. Vamos aquí, no sé qué es aquí en pantallazo. Ahí está el pantallazo para que lo tengan. Entonces aquí, ahora voy a borrar acá. Revista. Sí, entonces, si yo reemplazo acá reemplazo, ¿no es cierto? La segunda derivada es menos a por coseno de x menos b por seno de x, ¿sí o no? Aquí, más 9 por la función 9a por coseno de x más 9b de seno de x igual a coseno de x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acá, chiquillos, ¿no es cierto? 9 multiplicado por eso de ahí. Y la segunda derivada, que está acá, igual a coseno de x. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Está claro? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Se entiende? ¿O hay dudas? ¿Puedes Chiquillos, repetir la parte del 9, porfa, profe? aquí está la segunda derivada, ¿no es cierto? Acá está. Sí. Más 9 veces la función particular. Acá Ah, ya, está. ya. ¿Sí? Ahí está Igual a reemplazando nomás. exactamente. Ah, ya, que me perdí. Entonces, Sí. entonces aquí me queda 8a por coseno de x, ¿no es cierto? Más 8b por sen de x. Y aquí fíjense bien, igual a 1 por coseno de x, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más 0 por seno de x. ¿Estamos de acuerdo, no? Chiquillos, de aquí, todo eso, Sí. ¿sí o no? Entonces, fíjense, lo que acompaña el coseno, 8a, lo igualo al 1 que está acá.
al igual que los polinomios, la misma idea. El 8b lo igualo al 0 que está acá. Entonces de aquí, ¿qué es lo que me dice? Que A, ¿cuánto vale? Un Un octavo, octavo. y el B vale 0. Por lo 0 o tanto, 8. 0. 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 8b igual 0, b vale 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la IP, aquí está, es coseno de x dividido por 8. ¿Sí o no, chiquillos? Eso vale la IP. ¿Y la homogénea cuánto valía? ¿Se acuerdan? No, acá está, acá estoy. Lo que está con blanquito. Aquí estoy, lo que está con blanquito. ¿Cuánto vale la IDH? ¿Qué sería? La parte real es 0 acá, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? 0 más 3. Entonces aquí me queda C1 por elevado a 0 por x por el coseno de la parte imaginaria más C2 de elevado a 0 por x por el sen de la parte imaginaria. ¿Sí o no, chiquillos? Sí, profe. Entonces, y el IDH no es más que C1 por coseno de 3x más C2 por sen de 3x. ¿Sí o no, chiquillos? Por lo Profe, tanto, donde digan, tiene la IP, dice eh, arriba que sale, arriba del 8. aquí, Sí, ahí mismo. coseno de x. Ah, cociendo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la solución general? La IDG, ¿qué sería? La suma de la homogénea. La IDH, lo que está con blanquito acá. Eso de acá. Más, ¿qué cosa? La IG, por si acaso, no 6, porque para que no haya confusión. Más la particular, la que está con amarillito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ustedes, chiquillos? ¿Entiendo, no? ¿O hay dudas? ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿O hay dudas, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí, entiendo. ¿Sí? Muy bien. Y aquí lo voy a dejar el pantallazo, entonces aquí voy a borrar acá, esta parte de acá arriba. ¿A dónde está borrador? Voy a borrar esta parte de acá. Ya, entonces, el otro caso, ¿se acuerdan? Teníamos esto, ¿no es cierto? Esta era mi ecuación, por ejemplo, el mismo ejemplo aquí. Y segunda, más 9 y, ¿no es cierto? Aquí está igualada a coseno de x, ¿no es cierto? ¿Sí o no, chiquillos? Sí, profe. Coseno de x. Ahora si yo le voy a decir coseno de 3x. ¿Qué pasa con eso? Con ese 3, chiquillos. Ese 3, esto es lo mismo que está que yo escribirá esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y yo me formo el complejo más menos 3 sí. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Estamos de acuerdo? La raíz de la ecuación característica era más o menos 3, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Chiquillos, ¿se acuerdan o no de eso? ¿No es cierto? La raíz era más o menos 3 sí, y ahora antes está igualado con un x, ahora es coseno de 3x. Y fíjense bien, estas dos son iguales, ¿no es cierto? Chiquillos,
Chiquillos, ¿se ¿Cómo, entiende profe? eso? Antes, esto que está acá, me informó coseno 3x más 0 de seno 3x. Antes estaba con coseno nomás, ahora está con 3x. Ah, Y yo claro. me informo que ese complejo que está ahí coincide con las raíces de la homogénea, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, en la particular, la IP, ¿qué sería? Lo mismo que antes. A pequeño aquí, en la misma letra. La particular entonces sería casi lo mismo. A por coseno 3x más un B de seno 3x, pero como se repite, ¿qué es lo que hago ahora yo cuando se repite? ¿Qué es lo que hacía? Se agrega la X. Eso es. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que personal que les dejo es que usted, eso que está acá, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a derivar una vez, dos veces, lo van a reemplazar acá y van a igualar y van a encontrar cuánto vale A y B. Ahí sí que le va a dar cuánto hay A y B. Ahí le va a dar un sistema, por ejemplo. ¿Está claro, no? ¿Sí fijaron? Eso que está acá, lo derivan una vez, dos veces, reemplazan la segunda derivada acá, le suman 9 veces toda esa expresión y le igualan a coseno 3x más 0 de seno 3x. Y despejan todo, igual a lo que tengas coseno 3x con lo otro lado con el seno 3x, ¿sí? Hacen la igualdad y encuentran cuánto vale A y B. ¿Está claro ese ejercicio? Esto se lo dejo como ejercicio. Ejercicio. ¿Está claro esta parte, chiquillos, no? ¿Se entiende? Sí, profe. Es como hay que guiarse igual por los casos anteriores nomás. Exactamente, eso es. Muy bien, chiquillos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O hay dudas? ¿Está claro, no, chiquillos? Nicolás, Martín, Valentina, Alejandro. ¿Está bien? Sí, ¿Se profe, entiende? está claro. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, chicos. Sí, Entonces, profe. yo voy a dejar hasta acá porque sé que tienen harto contenido de ejercicio. Quiero que repasen muy bien estos métodos porque el día martes en clase yo voy a ver otro tipo de materia asociada a esto para encaminar todas más a resorte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Sí, profe. Entonces, les dejo hasta acá. Nos vemos voy a estar atento al correo si tienen dudas o consultas. Recuerda que el taller es para entregarlo, el taller 9 si no me equivoco, es para mañana en la noche, hasta las 23:55. ¿Sí? Les dejé un día más. Ah, ya, ¿Sí? profe. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Y respondan al foro, por favor, que quede bien bonito. ¿Ya? Ya, profe. Y también les mandé un link como ejercicio de ayuda también, el mismo acá en Teams. Así que les vaya muy bien y nos vemos en clase, chiquillos. Éxito y buena suerte. Ya, profe, que le Chao, vaya bien. Chao, profe. profe. Cuídese. Cuídese. Igual, nos vemos, que les vaya bonito. Chao, chao. Chao.